Mi hija tiró piedras a una compañera y fue suspendida. Luego descubrí que esa compañera abusaba de niños pequeños. Los maestros lo ignoraban. Y mi hija fue la única que los ayudó. Estaba en el trabajo cuando la maestra de mi hija me llamó. Su hija le abrió la cabeza a su compañera de clase. Le estaba lanzando piedras. Me quedé muda, sin saber qué decir. Le dije que estaría ahí inmediatamente y empecé a manejar, enojada con ella, pero también conmigo mismo por claramente haberla criado para pensar así. Pero cuando llegué a la oficina del director, mi hija estaba sentada ahí, manos sucias, sangre en el uniforme, mirando hacia adelante. Señora García, su maestra, estaba prácticamente vibrando de ira. Atacó a Victoria durante el recreo. Múltiples testigos la vieron lanzando piedras. Esto es agresión. El director me mostró fotos. Victoria tenía un corte en la frente, sangre en el cabello. Estamos suspendiendo a Lucía inmediatamente y considerando expulsión. Este nivel de violencia no tiene precedentes. Miré a mi hija. No estaba llorando. No se estaba disculpando. Solo sentada con la mandíbula tensa. Lucía, ¿qué pasó? Lo hice, dijo calmadamente. Lancé las piedras. La señora García sonrió sarcásticamente. Al menos es honesta sobre su violencia. Está suspendida por 3 días con efecto inmediato. Esa noche, Lucía apenas tocó su cena. Necesitamos hablar de esto, dije. Solo negó con la cabeza. Lucía, le lanzaste piedras a otra estudiante. Podrías haberla lastimado seriamente. Esto no es nada parecido a ti. Ayúdame a entender. No me creerías de todos modos, murmuró. Inténtalo. Nadie les cree a niños como yo cuando decimos la verdad sobre niños como Victoria. Sentándose a mi lado, abrió su teléfono y me mostró mensajes que estaba recibiendo de compañeros de clase. Eres tan mala. Te voy a lanzar piedras también. Los chats grupales se iluminaron con rumores, pero había algo extraño. Junto a cada mensaje cruel o amenazante de las niñas de su clase, había otros, más amables. Gracias. Eres valiente. Te queremos. Todos de niños de su grado. Lucía, ¿por qué todos los niños? No entenderías, dijo, guardando su teléfono. Nadie nunca entiende. Durante los siguientes 2 días, intenté todo. Preguntas gentiles durante el desayuno, conversaciones firmes después de la cena. Incluso llamé a algunos padres de los niños, pero solo dijeron que sus hijos estaban pasando por algo y colgaron rápidamente. Lucía, sea lo que haya pasado con Victoria, podemos resolverlo juntas. Como lo resolvió la señora García cuando le dije. Explotó. Luego se quedó callada otra vez. Para la tercera noche, estaba desesperado. Su hermano se había metido en 2 peleas defendiéndola. Los padres pedían su expulsión. La encontré en su cuarto mirando su teléfono con lágrimas en los ojos. Cariño, no puedo ayudarte si no me hablas. Me miró, exhausta. Papá, ¿realmente quieres saber? Porque una vez que te diga, ya no puedes fingir que no está pasando. Tomé su mano y prometí que nunca ignoraría sus problemas. Me miró con ojos cansados. Papá, Victoria ha estado acorralando a los niños de segundo grado en el cobertizo de equipos. Los hace bajarse los pantalones, toma fotos, les dice que se las mostrará a todos si cuentan. Me sentí mal. ¿Se lo dijiste a alguien? Se lo dije a la señora García 3 veces. Dijo que los niños pequeños inventan historias sobre niñas para llamar la atención. Se lo dije al director. Dijo que Victoria es una estudiante modelo y yo estaba celosa. Les mostré a Max llorando, a Lucas con moretones por tratar de escapar. Nadie escuchó porque las niñas no hacen eso. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Ayer la vi arrastrando al hermanito de Ben detrás del cobertizo. Solo tiene 6 años, papá. 6. Estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Su voz se quebró. Le grité que parara. Se rió y dijo que nadie me creería, así que tomé piedras. Me mostró su teléfono. Capturas de mensajes desesperados de niños más pequeños y hermanos mayores rogando que alguien ayudara. Reportes archivados y desestimados. Incluso un video de Victoria agarrando a un niño, pero fue considerado poco claro por la administración. Intenté todo lo demás primero, susurró Lucía. Todo. Me volví nuclear. Cuando la policía entrevistó a los niños más pequeños sin la señora García presente, 5 de ellos se quebraron y confirmaron todo. Encontraron fotos en el teléfono de Victoria. La señora García fue despedida inmediatamente. Se presentaron cargos criminales contra Victoria. Menos mal, o eso pensé. 3 semanas después, mi Lucía llegó a casa con ojos manchados de lágrimas y cara hinchada. Traté de consolarla, pero sus bracitos me empujaron. Prometiste ayudar. Dijiste que lo harías. Parpadeé las lágrimas y traté de enfocarme en resolver el problema. Cariño, ¿qué? Regresó. Victoria regresó. Mi sangre hirvió. Resulta que el papá de Victoria había donado 17,000 euros a la escuela y ahora estaba de vuelta y más indestructible que nunca. O eso pensaba. Miré la cara de mi hija, toda roja e hinchada del llanto, y sentí mis dientes rechinar. Mis manos se cerraron en puños sin que me diera cuenta. Esto no estaba bien y no iba a dejar que se salieran con la suya. Agarré mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el número del detective de antes. Mis dedos temblaron mientras marcaba y fue directo al buzón de voz. Esto es sobre el caso de Victoria en la escuela primaria San Miguel, dije, tratando de mantener mi voz estable. Regresó a la escuela después de que su papá firmó un cheque y mi hija está teniendo ataques de pánico. Expliqué cómo Lucía ni siquiera quería salir de su cuarto esta mañana y le pedí que me llamara. Aproximadamente 1 hora después, mientras caminaba de un lado a otro en la cocina, mi teléfono sonó. El detective sonaba cansado y frustrado cuando habló. Sé que esto se ve mal, pero los casos juveniles son complicados, dijo. El momento de la donación es sospechoso, pero no técnicamente ilegal. Explicó cómo el sistema judicial funciona diferente para niños y cómo las familias con dinero siempre encuentran lagunas. Quería lanzar mi teléfono contra la pared, pero en lugar de eso le agradecí y colgué. Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmió, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Busqué cada miembro individual del consejo escolar y empecé a escribir correos. Mi esposa se sentó a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. Tal vez quites la parte donde los llamas cobardes corruptos, sugirió en voz baja. Pasamos 2 horas reescribiendo todo, manteniendo los hechos pero quitando la ira. A la mañana siguiente, Lucía no se quería levantar de la cama. Se enrolló bajo las cobijas, diciendo que le dolía mucho el estómago. No podía culparla ni un poquito. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar. Luego llamé a la escuela y exigí una reunión con el director ese mismo día. Su secretaria dijo que estaba ocupado, pero insistí que era urgente. Finalmente me dio una cita a las 2. Pasé la mañana imprimiendo cada reporte policial y testimonio del caso original. La pila de papeles era lo suficientemente gruesa como para hacer un sonido sólido cuando la dejé caer en su escritorio. El director se movió en su silla y no me quiso mirar a los ojos. Tenemos que seguir el debido proceso, siguió repitiendo. Todos merecen una segunda oportunidad. Señalé la pila de evidencia. ¿Y los niños que lastimó? Se aclaró la garganta y mencionó algo sobre un plan de seguridad. Victoria tiene recreo supervisado ahora, dijo. Pedí detalles, pero solo repitió que se estaban encargando. ¿Cómo se encargaron cuando los niños la reportaron antes? Pregunté. No tenía respuesta para eso. Salí
de su oficina sintiéndome peor que cuando entré. En el camino a casa, llamé a mi amigo que trabaja en un bufete de abogados. Escuchó todo y luego me dio un nombre. Llama a Alejandra Álvarez, dijo. Se especializa en derecho educativo y protección infantil. Llamé a su oficina inmediatamente y expliqué nuestra situación. Aceptó reunirse con nosotros esa tarde a las 3:30. Mi esposa recogió al hermano de Lucía de la escuela mientras yo juntaba toda nuestra documentación. La oficina de Alejandra era pequeña pero organizada con certificados cubriendo una pared. Pasó una hora revisando todo lo que trajimos. La escuela violó al menos 4 políticas, dijo, tomando notas en un bloc amarillo. Podemos presentar quejas con las oficinas estatales y federales. Explicó nuestras opciones mientras yo anotaba todo. Salimos sintiéndonos como que finalmente alguien estaba escuchando. Esa noche durante la cena, sonó el teléfono. Era el director otra vez. Su hijo se metió en otra pelea hoy, dijo. Le pegó a un niño que llamó a su hermana soplona. Escuché papeles moviéndose de su lado. Si esto pasa otra vez, tendremos que suspenderlo también. La cara de mi esposa se puso pálida cuando se lo conté. Nuestro hijo se sentó en la mesa con los brazos cruzados, sin tocar su comida. Estaban siendo malos con Lucía, dijo. Alguien tenía que hacer algo. Miré a mi familia sentada alrededor de nuestra mesa de cocina. Mi hija que había tratado de proteger niños pequeños y fue castigada por ello. Mi hijo que siguió defendiendo a su hermana, aunque eso le causara problemas. Mi esposa que me ayudó a escribir correos en lugar de dormir. Todos estábamos exhaustos y estresados. Y la otra familia simplemente se salía con la suya con todo. Pero no nos íbamos a rendir. No cuando los niños todavía estaban en peligro. No cuando mi hija se despertaba llorando cada noche. No cuando la escuela se preocupaba más por las donaciones que por la seguridad. Mañana llamaría a Alejandra otra vez y presentaríamos esas quejas. Mañana iría a la próxima junta del consejo escolar. Mañana seguiríamos peleando porque eso es lo que haces cuando tu hijo hace lo correcto y es castigado por ello. Peleas de vuelta. No dejas que los malos ganen solo porque tienen dinero. Sigues hasta que alguien escuche y las cosas cambien. A la mañana siguiente, llamé al detective que había trabajado nuestro caso y dejé un mensaje sobre necesitar ayuda. El detective Gabriel Serrano me devolvió la llamada en 1 hora y me pidió que fuera a la estación. Manejé hasta allá mientras Lucía se quedó en casa con mi esposa, ya que todavía se negaba a ir a la escuela. La estación olía a café viejo y productos de limpieza. Serrano me encontró en una pequeña sala de interrogatorios con papeles esparcidos en la mesa. Explicó que el tribunal juvenil funciona diferente de lo que esperaba. Los niños de familias ricas casi nunca enfrentan consecuencias reales. El juez mirará la edad de Victoria y los abogados de su papá presionarán por terapia en lugar de castigo. Me mostró archivos de casos similares donde los niños obtuvieron libertad condicional como máximo. Pregunté qué podíamos hacer y se recostó en su silla. Me dijo que documentara todo de ahora en adelante. Cada incidente, cada mensaje, cada interacción tenía que ser guardada y fechada. Las escuelas que permiten que el abuso continúe pueden enfrentar demandas por permitir comportamiento peligroso. Escribió su número directo en una tarjeta de presentación y prometió mantenerse involucrado en nuestro caso. Esa tarde, busqué en línea terapeutas que trabajan con niños que lidian con trauma escolar. La mayoría estaban reservados por meses, pero un nombre seguía apareciendo en foros de padres. La doctora Graciela Pérez se especializaba en algo llamado traición institucional, que es cuando las escuelas fallan en proteger a los niños. Su oficina tenía una cancelación para la próxima semana. Cuando le conté a Lucía sobre la cita, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Prometí que no tenía que hablar de nada para lo que no estuviera lista. Podía solo sentarse si quería. Finalmente aceptó intentar una sesión. La oficina de terapia estaba en una casa vieja convertida en espacios médicos. Lucía entró enojada y salió 40 minutos después viéndose cansada. La doctora Pérez pidió verla otra vez la próxima semana. La segunda sesión fue diferente. Lucía se quedó en el cuarto sola con la terapeuta por la hora completa. Cuando salió, sus hombros no estaban tan tensos y realmente comió la cena esa noche. Mientras tanto, Alejandra había preparado nuestras quejas formales. Vino a nuestra casa con pilas de formularios para el Departamento Estatal de Educación. Había más formularios para la Oficina de Derechos Civiles a nivel federal. Cada formulario necesitaba fechas específicas, nombres y evidencia adjunta. Mi mesa de comedor desapareció bajo pilas de papeleo. Alejandra explicó que estas quejas crean un registro oficial que la escuela no puede ignorar o esconder, incluso si no resulta nada de ellas inmediatamente. Establecen un patrón para casos futuros. Pasé 3 noches escaneando documentos y organizando evidencia mientras mi esposa escribía cronogramas. El consejo escolar se reunía cada segundo jueves en la oficina del distrito. Empecé a ir a cada junta, sentándome en la fila de atrás con un cuaderno. La mayoría de la discusión era sobre presupuestos y horarios, pero a veces hablaban de políticas de seguridad y procedimientos disciplinarios estudiantiles. Otros padres empezaron a notarme ahí cada vez. Algunos asentían cuando me veían y algunos incluso se sentaban cerca. Después de la tercera junta, una mujer me abordó en el estacionamiento. Susurró que su hijo también había sido una de las víctimas de Victoria. Sus manos temblaron mientras explicaba que su esposo trabaja para la compañía del papá de Victoria. No podía hablar sin arriesgar sus ingresos. Me dio su número y me pidió que llamara si hacíamos algún progreso. Ese fin de semana, los invité a ella y otras 3 familias a nuestra casa. Nos sentamos en la sala mientras nuestros niños jugaban en el sótano. Cada familia tenía una historia similar de reportar preocupaciones que fueron desestimadas. Una madre trajo una carpeta de correos que había mandado al director que nunca recibieron respuestas reales. Otro papá nos mostró fotos de moretones en su hijo que la enfermera dijo eran de accidentes normales del patio. Decidimos reunirnos cada sábado para compartir información y apoyarnos mutuamente. El acoso en línea empeoró esa semana. El teléfono de Lucía siguió sonando constantemente con notificaciones de redes sociales. Cuentas anónimas la llamaban nombres terribles y amenazaban con lastimarla. Algunos mensajes incluían fotos editadas de su cara en imágenes horribles. Tomamos capturas de pantalla de todo y se lo mandamos a Alejandra para nuestro archivo de documentación. Ayudé a Lucía a bloquear cuentas, pero aparecían nuevas cada día. Mi hijo también recibió mensajes, insultándolo por defender a su hermana. El autobús se volvió otro problema cuando los niños empezaron a lanzar cosas contra ellos. Después de que mi hijo llegó a casa con chicle en el cabello por segunda vez, decidí llevarlos yo mismo. Llamé a mi jefe y expliqué que necesitaba ajustar mi horario. Entendió, pero pude ver que su paciencia se estaba agotando. Cada mañana salía del trabajo para recogerlos al almuerzo, luego otra vez después de la escuela. Mis días de vacaciones desaparecieron rápido. Los otros padres en nuestro grupo de apoyo tuvieron problemas similares. Sus niños enfrentaban acoso en la escuela, mientras los adultos lidiaban con amenazas
sutiles en el trabajo. La familia de Victoria tenía conexiones por toda nuestra ciudad, pero seguimos reuniéndonos, seguimos documentando y seguimos presionando por cambio. La pila de evidencia se hizo más gruesa cada semana. Alejandra dijo que estábamos construyendo algo que el distrito no podría ignorar para siempre. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y el identificador de llamadas mostró el número de la oficina del distrito. La mujer del otro lado se presentó como Alicia Hutchinson del Departamento de Cumplimiento y dijo que había recibido múltiples reportes sobre preocupaciones de seguridad en nuestra escuela. Sonaba diferente a los otros administradores con los que había hablado, realmente haciendo preguntas específicas sobre fechas y nombres en lugar de solo hacer promesas vagas. Programó entrevistas con las familias de nuestro grupo de apoyo para la siguiente semana y nos pidió que trajéramos cualquier documentación que tuviéramos. Cuando me reuní con Alicia en su pequeña oficina en el centro, tomó notas sobre todo lo que dije e hizo copias de toda nuestra evidencia. Entrevistó cada familia por separado, pasando más de 1 hora con cada una, y noté que siguió regresando a ciertas páginas en su archivo creciente. Después de 2 semanas de entrevistas, me llamó de vuelta, aunque no podía compartir detalles debido a la investigación. Su cara me dijo que había encontrado algo grande. Siguió tocando una carpeta marcada con el nombre del director y el logo de la compañía del papá de Victoria, y cuando accidentalmente la dejó abierta por un segundo, vi correos fechados solo días antes de que Victoria regresara a la escuela con cantidades en euros resaltadas. La cerró rápidamente, pero me dio una mirada que decía que estaba de nuestro lado. Mientras tanto, Alejandra nos ayudó a hacer solicitudes oficiales de registros públicos para todos los correos y comunicaciones entre administradores escolares y la familia de Victoria. El abogado del distrito mandó una carta de vuelta alegando privilegio abogado-cliente y negándose a divulgar cualquier cosa, pero Alejandra no lo aceptó. Presentó apelaciones y mandó cartas citando leyes específicas que requieren divulgación de registros públicos, especialmente cuando involucran temas de seguridad estudiantil. El distrito siguió retrasando, mandando respuestas incompletas y alegando que necesitaban más tiempo para revisar miles de páginas, lo que Alejandra llamó una táctica clásica de retraso. Durante todo esto, Lucía estaba viendo a la doctora Pérez 2 veces por semana, y la terapeuta me llamó para una junta de padres. Explicó que Lucía estaba mostrando señales claras de PTSD, tanto de la situación original con Victoria como del acoso que siguió. Lucía tenía pesadillas, no se podía concentrar en clase, y siguió revisando cerraduras en las puertas, incluso en casa. La doctora Pérez escribió un reporte detallado para nuestro archivo legal documentando el daño psicológico y recomendando terapia continuada y posiblemente medicación si los síntomas no mejoraban. También notó que los síntomas de Lucía empeoraban cuando tenía que ir cerca de la escuela, lo que estaba afectando su educación. La próxima junta del consejo escolar se acercaba y me registré para el periodo de comentarios públicos. Pasé 3 noches escribiendo y reescribiendo mi declaración, asegurándome de que cada palabra fuera factual y no nos pudiera meter en problemas legales. Cuando llegó mi turno, me paré en el podio y leí sobre cómo la seguridad infantil se estaba vendiendo al mejor postor, como una donación de 17,000 euros tenía más peso que 5 testimonios de víctimas. Varios miembros del consejo miraron fijamente sus papeles o teléfonos mientras hablaba, y uno realmente se levantó a llenar su vaso de agua durante mis 3 minutos. Solo 2 miembros hicieron contacto visual conmigo, y uno de ellos asintió ligeramente cuando mencioné la investigación. A la mañana siguiente, un mensajero apareció en nuestra puerta con un sobre grueso de un bufete de abogados. La familia de Victoria nos estaba amenazando con demandarnos por difamación si continuábamos hablando públicamente sobre la situación. La carta listaba declaraciones específicas que había hecho en la junta del consejo y alegaba que eran falsas y dañinas para la reputación de su hija. Alejandra la revisó esa tarde y nos ayudó a descifrar exactamente qué podíamos y no podíamos decir legalmente. Reescribió mis puntos de conversación para enfocarse solo en hechos documentados y registros oficiales, evitando cualquier declaración sobre el carácter o intenciones de Victoria. 2 días después de la junta del consejo, recibí un correo de alguien llamado Oscar Castillo, que dijo ser periodista del periódico local. Había escuchado sobre mi discurso y había estado investigando patrones similares en otras escuelas del distrito, donde hijos de grandes donadores recibían trato especial. Quería reunirse, pero prometió proteger todas las identidades de menores si decidíamos seguir adelante con una historia. Estaba nervioso por la atención mediática haciendo las cosas peores para Lucía, pero cuando lo mencioné en la cena, me sorprendió. Dejó su tenedor y dijo que quería que la gente supiera lo que había pasado, que tal vez ayudaría a otros niños que estaban pasando por lo mismo. Acordamos que me reuniría con el periodista primero para evaluarlo, y nos aseguraríamos de que ningún nombre de niño apareciera en cualquier artículo. Oscar resultó ser minucioso y cuidadoso, pidiendo documentación para todo y verificando hechos con múltiples fuentes. Esa misma semana, 3 familias más se acercaron después de escuchar sobre nuestros esfuerzos organizacionales. Una madre se desplomó llorando en mi sala mientras describía cómo su hija había llegado a casa con moretones la semana pasada, diciendo que Victoria la había acorralado en el baño a pesar del supuesto plan de supervisión. Otra familia tenía videos del patio mostrando a Victoria siguiendo niños más pequeños cuando ningún adulto estaba viendo. El patrón estaba claro y empeorando, no mejorando. El director debe haber sentido la presión creciendo porque liberó una declaración a todos los padres sobre revisar protocolos y tomar todas las preocupaciones en serio. La carta estaba llena de frases vacías sobre compromiso con la seguridad y mejora continua, pero no mencionaba acciones específicas o cronogramas. Los padres empezaron a imprimir copias y aparecer a la hora de recogida, rodeando cualquier administrador que pudieran encontrar y exigiendo respuestas reales sobre lo que se estaba haciendo. La fila de recogida se convirtió en una protesta espontánea con padres sosteniendo la carta sin sentido del director y preguntando cuándo pasarían cambios reales. A la mañana siguiente, llevé al hermano de Lucía temprano a la escuela para pruebas de lucha libre ya que me había suplicado por semanas que lo dejara hacer algo físico. El entrenador lo miró una vez caminar de un lado a otro en el gimnasio y asintió como si entendiera lo que estaba pasando. Mi hijo entró al equipo ese día y llegó a casa con un horario de entrenamiento y una lista de equipo que necesitábamos comprar. Lo vi realmente sonreír por primera vez en semanas cuando le mostró a su hermana la camiseta del equipo. Esa misma tarde, el detective Serrano llamó mientras estaba preparando la cena y dijo que el fiscal estaba mirando todo otra vez. Explicó que con las nuevas víctimas manifestándose y toda la evidencia sobre la escuela ignorando reportes, podrían ser capaces de volver a presentar cargos. Me dijo que estas cosas toman tiempo y pidió paciencia mientras construían un caso más fuerte. Le agradecí
Agradecí y colgué justo cuando Lucía entró a la cocina preguntando qué había para cenar. 2 días después, durante su sesión de terapia, me senté en la sala de espera navegando correos del trabajo cuando la doctora Pérez abrió la puerta y me pidió que entrara. Lucía estaba sentada en el sofá con lágrimas corriendo por su cara, pero no estaba molesta, solo se veía cansada. Me contó que se había sentido mal por lanzar las piedras, aunque sabía que estaba protegiendo al hermanito de Ben. La doctora Pérez la ayudó a entender que había sido puesta en una situación imposible donde los adultos fallaron y ella tuvo que hacer una elección difícil. Hablamos sobre cómo a veces hacer lo correcto no se siente bien, y eso está bien. El consejo escolar anunció una sesión especial sobre seguridad estudiantil para viernes, y cuando aparecí, el estacionamiento ya estaba lleno. Dentro del salón de juntas, más de 50 padres estaban parados a lo largo de las paredes sosteniendo carteles que decían cosas como «Protejan a nuestros niños y seguridad antes que donaciones». Los miembros del consejo se veían incómodos mientras padre tras padre se registraba para hablar durante comentarios públicos. Cuando trataron de limitar comentarios a 3 minutos cada uno, la multitud empezó a gritar hasta que se rindieron y dejaron hablar a todos. Reconocí varias familias cuyos niños habían sido lastimados, y todos contaron historias similares de ser ignorados. El presidente del consejo siguió diciendo que estaban revisando políticas, pero ya nadie se lo estaba creyendo. Ese fin de semana, Alicia Hutchinson me mandó un correo con sus hallazgos preliminares, y era peor de lo que pensé. Había encontrado patrones que se remontaban 3 años de la escuela desestimando reportes de abuso, especialmente cuando los estudiantes acusados tenían padres ricos o conectados. Su reporte recomendó entrenamiento obligatorio para todo el personal sobre reconocer abuso y nuevos protocolos de supervisión con revisión externa. También encontró que maestros que trataron de reportar problemas frecuentemente enfrentaron represalias o les dijeron que lo dejaran. El lunes por la mañana llegó un sobre grueso del Departamento Legal del Distrito con respuestas parciales a nuestra solicitud de registros. La mayoría de las páginas estaban muy censuradas, pero todavía podíamos ver 3 incidentes previos involucrando a Victoria que nunca fueron investigados adecuadamente. Un reporte de 2 años atrás describía casi exactamente el mismo comportamiento, pero el caso fue cerrado después de una reunión entre el director y los padres de Victoria. Alejandra lo llamó una pistola humeante para negligencia y empezó a preparar documentos legales adicionales. Esa misma semana, empecé a recibir llamadas y mensajes de padres que nos habían criticado antes. Una madre apareció en nuestra puerta con un plato de galletas y lágrimas en los ojos, diciendo que lo sentía por no habernos creído. Dijo que su hija finalmente le había contado lo que estaba pasando y se sentía terrible por haber confiado en la versión de la escuela. Otro papá me apartó en la recogida y se disculpó en voz baja, diciendo que se había equivocado sobre Lucía. El trabajo se estaba haciendo más difícil de manejar con todas las juntas y llamadas que tenía que tomar. Mi jefe me llamó a su oficina y preguntó si todo estaba bien, ya que estaba perdiendo fechas límite y saliendo temprano. Expliqué lo que estaba pasando y me dio 2 semanas para arreglar las cosas, pero dejó claro que mi evaluación de desempeño reflejaría la interrupción. Empecé a trabajar tarde en la noche, después de que los niños se fueran a dormir, solo para mantenerme al día con tareas básicas. Mi promoción estaba definitivamente fuera de la mesa, pero no me podía enfocar en cosas de carrera con todo lo demás pasando. Alejandra pasó toda una tarde en nuestra mesa de cocina redactando una carta de demanda al distrito. Listó todo lo que necesitaban hacer, incluyendo quitar la suspensión de Lucía de su registro e implementar medidas de seguridad específicas con supervisión real. Les dio 30 días para responder antes de que presentáramos una demanda formal. La carta tenía 12 páginas e incluía citas de ley estatal y regulaciones federales sobre seguridad estudiantil. La firmé y ella la mandó por correo certificado a la mañana siguiente. 3 días después, el abogado del distrito llamó a Alejandra y propuso mediación para evitar ir a corte. Querían reunirse con un mediador neutral para elaborar un acuerdo sin admitir ninguna falta. Alejandra me dijo que esto era típico, pero aconsejó que participáramos mientras manteníamos todas nuestras otras quejas e investigaciones activas. Dijo que la mediación podía darnos algunas de las cosas que queríamos más rápido, pero no deberíamos soltar nada más como apalancamiento. El mediador que sugirieron tenía buena reputación por ser justo, así que acordamos una sesión en 2 semanas. Mientras tanto, el hermano de Lucía estaba prosperando en el equipo de lucha libre, y su entrenador me apartó después del entrenamiento un día. Dijo que estaba orgulloso de cómo nuestra familia estaba manejando todo y que mi hijo estaba canalizando su ira en algo positivo. Aparentemente le había contado todo al entrenador durante un colapso en el entrenamiento, y el entrenador había estado manteniendo un ojo extra en él. Los otros niños en el equipo también se habían unido alrededor de él, lo que lo estaba ayudando a sentirse menos solo. La doctora Pérez programó una sesión extra con Lucía esa semana para trabajar en algo que llamó una declaración de impacto para la próxima mediación. La llevé ahí después de la escuela y esperé en el lobby mientras trabajaron juntas por casi 2 horas. Cuando Lucía salió, estaba sosteniendo una carpeta apretada contra su pecho y sus ojos estaban rojos, pero se veía de alguna manera más ligera. Me contó que había escrito todo sobre cómo todo este lío la había afectado, pero quería mantenerlo privado por ahora. La doctora Pérez nos acompañó al carro y mencionó que el proceso mismo de escribir estaba ayudando a Lucía a recuperar control de su propia historia, aunque nunca la compartiera con nadie más. Esa misma noche, un sobre sin dirección de remitente apareció en nuestro buzón conteniendo documentos fotocopiados de un distrito escolar 3 ciudades más allá. Los papeles mostraron quejas presentadas contra una maestra llamada Sandra García, de 4 años atrás, donde padres dijeron que desestimaba reportes de sus hijos sobre acoso y abuso. Un documento tenía una nota de un director recomendando que no la recontrataran debido a su patrón de ignorar preocupaciones de seguridad estudiantil. Inmediatamente escaneé todo y se lo mandé a Alejandra, quien llamó en 10 minutos diciendo que era exactamente el tipo de patrón que necesitábamos para mostrar prácticas de contratación negligentes. Empezó a redactar enmiendas a nuestras quejas para incluir esta nueva evidencia sobre la escuela, contratando a alguien con un historial documentado de desestimar reportes de abuso. 2 días después, recibí un mensaje de Facebook de una mujer llamada Carmen, cuya foto de perfil la mostraba con 2 niños pequeños. Dijo que había escuchado a través de otros padres que estábamos peleando contra la escuela por Victoria y tenía algo que compartir si estábamos dispuestos a reunirnos. Acordamos reunirnos en un café en el centro donde trajo una carpeta gruesa propia. Su hijo había estado en la clase de Victoria 2 años atrás y lo había encontrado llorando en su cuarto múltiples veces, negándose a decir que estaba mal. Eventualmente, le contó que Victoria estaba lastimando niños más pequeños durante el recreo
y haciéndolos hacer cosas que no querían. Carmen había ido directo al director con sus preocupaciones, pero él le dijo que los niños a veces malinterpretan el juego rudo y que Victoria venía de una buena familia que contribuía mucho a la escuela. Trató de dar seguimiento 3 veces más, pero siguió recibiendo la misma respuesta desdeñosa hasta que finalmente se rindió y transfirió a su hijo a escuela privada. Todavía tenía todos sus correos y notas de esas juntas, que me dejó fotografiar para nuestros registros. Alejandra añadió la documentación de Carmen a nuestro archivo creciente de evidencia, mostrando el patrón de la escuela de proteger a Victoria a expensas de otros estudiantes. El lunes por la mañana, mi teléfono empezó a zumbar con mensajes de otros padres, preguntando si había visto el artículo en el periódico local. Oscar había publicado su pieza sobre fallas sistémicas en proteger niños en escuelas locales, sin nombrar a nadie específicamente, pero usando suficientes detalles que todos sabían que estaba hablando de nuestra situación. El artículo delineó cómo las escuelas frecuentemente desestiman reportes de niños, fallan en investigar adecuadamente alegaciones y priorizan donadores sobre seguridad estudiantil. En horas, el artículo había sido compartido cientos de veces en redes sociales con padres comentando sobre sus propias experiencias con la escuela, ignorando problemas. El director mandó un correo defensivo a todos los padres, alegando que el artículo estaba basado en información incompleta y que la seguridad estudiantil siempre había sido su prioridad máxima. La sesión de mediación fue programada para miércoles en la tarde en la oficina del distrito. Alejandra nos preparó por 2 horas la noche anterior, explicando que el distrito trataría de ofrecer cambios mínimos mientras evitaba cualquier admisión de falta. Nos entrenó para mantenernos calmados y enfocarnos en nuestras demandas específicas, que incluían limpiar el registro de Lucía, implementar supervisión real de reportes de seguridad y asegurar que Victoria no pudiera regresar a la escuela con otros estudiantes. El cuarto de mediación tenía una mesa larga con el abogado del distrito, 2 administradores y un mediador neutral sentados frente a nosotros. Empezaron ofreciendo quitar la suspensión de Lucía de su registro permanente e implementar nuevos protocolos de reporte, pero se negaron a reconocer que habían hecho algo mal al manejar la situación. Alejandra empujó fuerte, sacando documento tras documento, mostrando el patrón de negligencia y preguntando cuántos niños más necesitaban ser lastimados antes de que tomaran responsabilidad. Los administradores siguieron intercambiando miradas nerviosas, mientras su abogado siguió repitiendo que estaban ahí para encontrar una solución mirando hacia el futuro, no para relitigar el pasado. Después de 3 horas de ida y vuelta, tomamos un descanso y revisé mi teléfono para encontrar un mensaje de un número desconocido con un PDF adjunto. El documento era una evaluación psicológica de Victoria, que alguien había filtrado, mostrando que los evaluadores creían que podría haber sido victimizada en algún punto y estaba actuando comportamientos aprendidos. Se me revolvió el estómago leyéndolo porque no excusaba lo que había hecho, pero hacía todo más complicado pensando en un niño que podría ser tanto víctima como perpetrador. Se lo mostré a Alejandra, quien dijo que no podíamos usarlo en la mediación ya que fue obtenido ilegalmente, pero podría afectar cómo pensábamos sobre nuestros objetivos. Esa noche, toda nuestra familia se sentó alrededor de la mesa del comedor hablando sobre lo que realmente queríamos de todo esto. Lucia dijo que solo quería sentirse segura en la escuela otra vez y que los niños más pequeños fueran protegidos. Su hermano dijo que quería que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado. Mi esposa y yo acordamos que arreglar el sistema era más importante que castigar a Victoria, especialmente ahora que sabíamos que podría tener su propio trauma. Decidimos que nuestros objetivos principales eran limpiar el registro de Lucía, asegurar que medidas de seguridad reales estuvieran en lugar y mantener a Victoria lejos de víctimas potenciales mientras recibía ayuda. La siguiente sesión de mediación fue mejor con nosotros presentando un set más enfocado de demandas. Después de otras 4 horas de negociación, alcanzamos un acuerdo parcial donde la suspensión de Lucía sería completamente borrada. El distrito implementaría sistemas de reporte anónimos con procedimientos de seguimiento obligatorios y financiarían supervisores de recreo adicionales específicamente entrenados en reconocer señales de abuso. Aceptamos el acuerdo mientras dejamos claro que estábamos continuando nuestras otras quejas y trabajo de advocacy. 2 días después, el consejo escolar tuvo una junta de emergencia donde votaron para reasignar al director a un trabajo de escritorio pendiente, una revisión completa de su manejo de temas de seguridad estudiantil en los últimos 3 años. También anunciaron que Victoria sería puesta en instrucción en casa con un tutor privado y no se le permitiría en la propiedad escolar mientras otros estudiantes estuvieran presentes. El detective Serrano llamó esa tarde con noticias de que el fiscal había elaborado un acuerdo de declaración con la familia de Victoria donde se declararía culpable de cargos menores, pero tendría que completar terapia obligatoria y no tener contacto con ninguna de sus víctimas por al menos 2 años. El distrito llamó una junta de emergencia del consejo la semana siguiente donde anunciaron cambios radicales a sus sistemas de reporte. Implementaron una nueva línea telefónica anónima donde niños podían reportar abuso sin dar sus nombres y cada maestro tendría que atender sesiones de entrenamiento obligatorias sobre reconocer señales de abuso entre pares. Varios padres se pararon durante comentarios públicos para decir que nuestra pelea había empujado estos cambios, y una madre agarró mi mano después para agradecerme por no ceder. Un amigo agente de bienes raíces me mandó mensaje de que la casa de Victoria había aparecido en los listados MLS con un precio de venta rápida muy por debajo del valor de mercado. En días, todo el vecindario estaba zumbando sobre cómo su familia estaba empacando camiones de mudanza en mitad de la noche y alguien vio a su papá en el aeropuerto con boletos de ida para Colombia. La consejera escolar, que había desestimado las preocupaciones de Lucía meses atrás, apareció en nuestra puerta con una carta oficial declarando que todas las acciones disciplinarias contra Lucía habían sido removidas de su registro permanente. Se quedó ahí en nuestro pórtico viéndose incómoda y finalmente dijo que lo sentía por no haber escuchado cuando Lucía primero vino a ella. Lucía se quedó detrás de mí en la puerta y solo asintió calladamente antes de regresar adentro. Durante su sesión de terapia esa semana, la doctora Pérez me llamó al final para compartir que Lucía había preguntado sobre regresar al club de arte en la escuela. Explicó que esto era un paso enorme hacia adelante, mostrando que Lucía estaba lista para reclamar partes de su vida que no tenían nada que ver con el trauma. Programamos una junta con la maestra de arte para discutir un regreso gradual. La pila de cuentas en mi mostrador de cocina siguió creciendo, y cuando abrí la última factura de Alejandra, se me cayó el estómago al total. Llamé a su oficina esperando establecer algún tipo de plan de pago, pero me dijo que ya había reducido sus tarifas en 60% y aceptaría lo que pudiéramos pagar mensualmente sin interés. Su asistente mencionó después que
Alejandra había hecho esto para otras 3 familias involucradas en el caso. Mi esposa y yo pasamos toda una noche navegando a través de cada plataforma de redes sociales, bloqueando cuentas que habían mandado mensajes desagradables a Lucía. Borramos aplicaciones enteras de su teléfono y establecimos límites estrictos de tiempo de pantalla. El alivio en la cara de Lucía cuando se dio cuenta de que no tenía que ver esos mensajes más valía cualquier queja sobre estar desconectada. El reporte final de Alicia Hutchinson aterrizó en el escritorio del superintendente con un golpe que todos pudieron escuchar desde el pasillo. El documento detalló cada falla única en el sistema, desde reportes ignorados hasta documentación impropia, y ordenó revisiones de seguridad trimestrales que serían conducidas por evaluadores externos. Me dijo en privado que no era la revisión completa que habíamos esperado, pero tener las fallas oficialmente documentadas significaba que no podían ser barridas bajo la alfombra otra vez. La escuela empezó a implementar los nuevos protocolos de seguridad inmediatamente, contratando 2 monitores de recreo adicionales específicamente entrenados en protección infantil. Instalaron cerraduras en todos los cobertizos de equipos y establecieron un sistema de compañeros para descansos de baño. Los padres en la recogida empezaron a mencionar cuánto más seguros se sentían sabiendo que alguien realmente estaba vigilando a sus niños. La oficina del superintendente llamó para invitarme a unirme a su comité consultivo de padres recién formados sobre seguridad estudiantil. Querían a alguien que entendiera las brechas en el sistema y no tendría miedo de hablar. Acepté inmediatamente sabiendo que sentarse en esas juntas aburridas era cómo pasaba el cambio real, una política a la vez. Durante esa semana, padres de los niños más pequeños empezaron a acercarse a mí discretamente en eventos escolares o en el supermercado. Una madre ni siquiera pudo sacar palabras, solo apretó mi brazo con lágrimas corriendo por su cara. Otro papá me dio la mano y dijo que su hijo finalmente estaba durmiendo toda la noche sin pesadillas. Todos dijeron lo mismo de diferentes maneras, que Lucía había salvado a sus niños cuando nadie más lo haría. El torneo de lucha libre estaba lleno esa tarde de sábado, y me senté en las gradas viendo al hermano de Lucía calentarse en la colchoneta abajo. Lucía se sentó a mi lado mordiéndose las uñas y tratando de aparentar que no le importaba, pero la casé viendo cada movimiento de su hermano. El árbitro pitó y el combate empezó con ambos niños circulándose cuidadosamente. Su hermano entró por un derribo y lo consiguió limpio, ya 2 puntos adelante. El otro niño se retorció y luchó pero no pudo escapar del agarre. Otro pitazo y se reposicionaron en el centro. Esta vez el otro niño entró fuerte, pero el hermano de Lucía se abrió perfectamente y giró atrás por otros 2 puntos. La multitud se estaba poniendo ruidosa ahora, y vi a Lucía inclinarse hacia adelante en su asiento. El tercer periodo empezó con su hermano abajo, y explotó inmediatamente liberándose por un punto de escape. El pitazo final sonó con él ganando 7-2. Saltó bombeando su puño y luego agarró el micrófono del anunciador. Esta es para mi hermana Lucía, quien siempre pelea por lo que es correcto. Todo el gimnasio se volteó a vernos y la cara de Lucía se puso rojo brillante, pero estaba sonriendo, realmente sonriendo por primera vez en meses. 3 días después, entré a la oficina de la doctora Chandler y me senté en el sofá de cuero café, sintiéndome estúpido por estar ahí. Me pidió que describiera qué me había traído, y empecé a hablar sobre revisar cerraduras 4 veces antes de acostarme y escanear cada patio de juegos por amenazas y saltar cuando las puertas de carros se azotaban. Asintió y explicó que el trauma afecta a todos en la familia, no solo a la víctima directa. Pasamos esa primera sesión solo hablando sobre qué tan agotador era estar constantemente listo para batalla. Me dio ejercicios de respiración y me dijo que proteger a mi familia no significaba vivir en un estado constante de guerra. La siguiente semana me hizo anotar cada vez que revisaba algo innecesariamente o sentía esa oleada de ira protectiva. La lista tenía 3 páginas de largo. Trabajamos en reconocer la diferencia entre amenazas reales y respuestas de trauma. Lentamente, empecé a dormir mejor y dejé de interrogar a los niños sobre cada detalle de su día escolar. Ese viernes en la noche, todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor y mi esposa había hecho tacos, el platillo favorito de los niños. El hermano de Lucía empezó a contar este chiste terrible sobre un taco que entra a un bar y todos gemimos, pero luego siguió con juegos de palabras cada vez peores hasta que incluso Lucía se estaba riendo. Mi esposa contó una historia sobre el gato de su compañera de trabajo atascándose en una baldosa del techo y de repente todos estábamos compartiendo historias divertidas al azar. Nadie mencionó abogados o consejos escolares o protocolos de seguridad. Éramos solo una familia cenando juntos y se sintió como si algo pesado finalmente hubiera salido de nuestros hombros. Las últimas semanas de escuela pasaron tranquilamente con los nuevos monitores caminando por el patio y niños realmente usando la caja de reportes anónimos por la oficina principal. Los padres en la recogida mencionaron qué tan diferente se sentía la atmósfera con supervisión real pasando. El director mandó actualizaciones semanales sobre mejoras de seguridad y realmente las siguió. Ningún incidente involucrando a Victoria o cualquiera más lastimando niños más pequeños fue reportado. Los maestros parecían más conscientes y presentes durante el recreo. Incluso el sistema de compañeros para el baño estaba funcionando suavemente. Durante su sesión con la doctora Pérez esa semana, Lucía preguntó si podía hablar sobre las piedras. Esperé en el lobby mientras se reunieron por 90 minutos en lugar de la hora usual. La doctora Pérez me llamó al final y explicó que Lucía había trabajado a través de algunos sentimientos complejos sobre usar violencia incluso sabiendo que era la única opción que quedaba. Entendía que lo que había hecho no era ideal, pero también reconocía que había actuado cuando cada adulto había fallado a esos niños pequeños. Este tipo de pensamiento matizado mostró crecimiento emocional real y madurez más allá de sus años. Lucía asintió y dijo que lo haría otra vez si tuviera que hacerlo, pero esperaba nunca tener que hacerlo. El fin de semana del Día de los Caídos llegó y ambos niños estaban emocionados sobre planes de verano. Lucía había entrado a un campamento de arte que su amiga recomendó y su hermano estaba haciendo campamento de lucha libre más clases de natación en la piscina comunitaria. Esparcieron folletos en la mesa de la cocina y circularon todo lo que querían probar. Mi esposa y yo intercambiamos miradas sobre sus cabezas, asombrados de qué tan diferentes parecían de esas semanas oscuras en invierno. La nube que había colgado sobre nuestra familia por meses se había levantado a algo más ligero, más como esperanza cautelosa que miedo constante. Los inscribimos en todo lo que querían y no mencionamos que habíamos usado algo del dinero del acuerdo legal para pagarlo. Agosto llegó rápido y la noche antes de que empezara la escuela manejamos para ver los cambios. Nuevos letreros por todas partes listaban procedimientos de reporte con números telefónicos y códigos QR. Personal adicional en camisas amarillo brillante caminaba por el patio
patio, aunque no había niños ahí todavía. El cobertizo de equipos tenía un candado gigante en él. Cámaras de seguridad habían sido instaladas en cada esquina del patio. A la mañana siguiente, Lucía se puso su mochila nueva y caminó a través de esas puertas del frente con barbilla arriba y hombros rectos. Otros niños le asintieron respetuosamente y algunos hermanos mayores de los niños más pequeños le dieron pequeños saludos. Encontró su nuevo salón y se acomodó en su asiento como si perteneciera ahí. La maestra se presentó calurosamente y pude decir que conocía la historia de Lucía, pero no iba a dejar que la definiera. Caminé de vuelta a mi carro, pensando sobre todo lo que había pasado desde esa primera llamada sobre las piedras. No conseguimos que Victoria fuera expulsada permanentemente o ver a su familia enfrentar consecuencias reales por sus juegos de dinero. El sistema no cambió completamente de la noche a la mañana y algunas personas todavía no les creían a los niños cuando reportaban abuso. Pero conseguimos algo tal vez más importante al final. Cambios reales que protegerían a niños yendo hacia adelante con supervisión real y consecuencias. Una familia que pasó por trauma más fuerte y conectada que antes. Y más importante, una hija que aprendió que su voz importa cuando dice la verdad al poder, incluso cuando esa verdad es incómoda, y incluso cuando tiene que tomar piedras para hacer que la gente escuche. Bueno, gente, eso es todo de mí hoy. Gracias por quedarse conmigo y dejarme sacar mis pensamientos y preguntas en el camino. Realmente lo aprecio. Denle me gusta al video. Ayuda más de lo que piensan.